Julio María Sanguinetti, líder del sector Ballistas, asistió ayer al almuerzo de ADM donde exponía el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Antes, el lunes, había dicho que estaba cambiando su posición contraria a la reforma Vivir sin Miedo de Larrañaga y ahora la miraba con simpatía. Por su parte, el candidato presidencial colorado, Ernesto Talvi, ya no se muestra tan cerrado a compartir espacio con Cabildo Abierto en una eventual coalición de gobierno. Dice que primero hay que saber cómo se reparten las bancas en el Parlamento. Y ayer declaró que si es Lacalle Pou quien pasa a la segunda vuelta por la actual oposición, él está dispuesto a recorrer el país promoviendo el voto por el presidenciable blanco. ¿Cómo hay que entender estas señales? ¿De qué manera ingresa el Partido Colorado a la última semana de la campaña electoral? De eso que vamos a conversar a partir de este momento con el profesor Robert Silva, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá, Emiliano, como siempre. ¿Cómo está? ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo lo lleva el Venimos acá con mucho aprendizaje, contentos en esta etapa final de la campaña electoral, pero bueno, sintiendo el rigor, porque además, como decimos en Chantacuarembó, el cuerpo no está acostumbrado, entonces, porque es nuestra primera campaña, pero bien, contento, mucho afecto y cariño de la gente. Sí, se nota, en varios de los candidatos se nota en el rostro, se nota que el agotamiento va ganando, ¿no? Vayamos justamente a un poco de historia con respecto a estas semanas, meses. Usted aceptó el ofrecimiento de Talvi en julio. Exacto. Y en agosto la Convención Nacional del Partido lo proclamó como el número 2 de la fórmula. En estos 2 meses, el Partido Colorado pasó de un enorme entusiasmo, planteando con insistencia la posibilidad cierta de llegar al balotaje en lugar de Lacalle Pou, a un escenario actual en que la intención de voto lo mantiene lejos del Partido Nacional y en alguna encuesta, cuarto. Partido Colorado en cuarto lugar, con Cabildo Abierto tercero. Entonces, ¿cómo vive ese ambiente? Yo lo que quiero decir expresamente es que cuando me fue a buscar Ernesto Talvi y luego la convención ratificó en una reunión espectacular, espléndida, que me llenó el alma, la verdad, de cómo votaron y en definitiva fundamentaron sus votos los representantes convencionales colorados. Siempre desde que entré con el convencimiento pleno de que vamos a estar en el balotaje y de que somos la mejor propuesta y en definitiva la mejor alternativa para sustituir el actual modelo de país que tenemos y al gobierno. Y bueno, y sigo con ese convencimiento. Uno no puede negarse a la realidad, es decir, tiene que ser consciente de que hemos tenido un estancamiento en las encuestas, en algunas nos da una baja, hay una que tú dices que nos pone en cuarto lugar, pero en realidad uno puede apreciar en el transcurso del tiempo y en las recorridas por todo el país que el Partido Colorado está de pie, que ha mejorado notoriamente su perspectiva respecto de lo que era hace un año atrás y que vamos a dar batalla y en ese sentido seguimos trabajando. La realidad es cambiante. Lo que acá hay que ver es que el Partido Colorado hace un año y algo tenía 3-4 puntos de intención de voto. Muchos incluso auguraban el fracaso y el fallecimiento del Partido Colorado, por decirlo de alguna manera. Y hoy estamos acá con seguridad de que vamos a ocupar un lugar protagónico en el próximo gobierno. Pero puede decir el oyente, se está conformando con poco, o se está conformando con menos de lo que hace pocas semanas decía el Partido Colorado. Yo lo que quiero es poner en evidencia el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, y decir que sí, que yo sigo trabajando. Ayer estuvimos, y Ernesto Talvi, todo el equipo seguimos trabajando con mira puesta. Yo ayer hablaba, y lo podemos hablar en el transcurso de la entrevista, de lo que decía para mí es el voto útil, ¿no? Llegar al momento del 27 de octubre y pedirle a la ciudadanía que vote con la mira puesta en el 24 de noviembre. Es decir, que vote al proyecto, que vote al equipo y que vote al candidato que tenga las mejores y mayores posibilidades de ganar en un balotaje y sustituir al actual gobierno. ¿Qué pasó? ¿Tienen análisis de qué puede haber ocurrido para que en la intención de voto, por ejemplo, se produjera esta baja? Ayer, por ejemplo, Sanguinetti, en una entrevista en Radio Carve, criticó a Talvi por comunicar mal la afección en la espalda que lo tuvo en reposo durante 15 días a mediados de septiembre, y además mencionó algunos otros episodios, sobre todo en seguridad, que es un tema muy prioritario para la gente. A ver, en todo accionar humano pueden haber aciertos y errores. Creo que, en definitiva, cuando uno está
trabajando y haciendo cosas, siempre se aprende de lo mismo, del accionar que uno tiene. Sobre este particular, creo que nosotros tuvimos un alejamiento de Ernesto por esa situación que sufrió y obviamente el alejamiento del candidato y del número uno, a pesar de que seguía estando, puede haber afectado. Eso creo que sí. Hay quienes dicen que incluso estando en reposo, incluso estando en su casa, pudo haber aparecido más. Por ejemplo, a través de las redes sociales, en videos, en grabaciones, etcétera. Haber tenido más protagonismo desde la reclusión, digamos. Sí, a ver, yo lo que puedo decir como compañero de Ernesto de Fórmula y de trabajar tantas horas juntos y conversar mucho, es que estaba presente. Lo que sí se cuidó para poder estar en el resto de la campaña. Y bueno, y esa circunstancia sin duda afectó, y también creo que hay otras circunstancias que afectaron en el correr de la campaña, acciones deliberadas del Frente Amplio, con ataques, con agravios, con campañas. ¿Usted siente que ese fue un factor? Vamos a recordar que a comienzos de septiembre, desde el Frente Amplio, se lo cuestionó a usted muy duramente por aquella información que comenzó a circular, que usted fue secretario general de la URSEA entre diciembre de 2006 y febrero de 2016, y a su vez gerente de recursos humanos en la compañía privada Abengoa entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. Esa acusación, que además fue planteada por distintos medios, eso sobre una supuesta incompatibilidad, ¿jugó en su contra? No, a ver, creo francamente que no, porque inmediatamente nosotros quedamos en una situación demostrando que eso no era así, que no había habido trabajo conjunto cuando era gerente y cuando era secretario general. Luego fueron al 2005. Hubo, en fin, distintas situaciones, pero yo creo que también hubo, además del ataque personal a mí, que quiero decir que en lo personal sí me afectó, porque cuando uno tiene la honradez, la ética como guía en la vida personal y profesional, obviamente ese ataque afecta en lo personal y afecta a la familia, pero bueno, estamos tranquilos. O sea que a usted lo alteró, a usted lo sacó de foco. Puede haber sido en algún momento que me sacó de foco. Mira, yo acá vengo a decir las cosas como son, y sin duda que sí, porque cuando uno tiene ese marco de acción en lo personal y en lo profesional, estas cuestiones afectan a la familia, los afectan a uno, y tiene que ir aprendiendo, tiene que ir curtiendo el cuero, como dicen habitualmente, para aprender que en política lamentablemente algunos actores llevan adelante este tipo de acciones y que no es lo correcto, pero bueno, hay que manejar que existe. Pero también hubo ataques contra el propio Ernesto Talvi, hubo ataques contra el Partido Colorado, en la medida que se visualizó y se visualiza por muchos actores, y a mi criterio con muchísima razón, de que si el Partido Colorado está en el balotaje, es sin duda la mejor alternativa para sustituir al actual gobierno. Entonces hubo una campaña con medios de prensa afines, con una cantidad de situaciones que llevaron a poner al partido así. Y luego, lo último que a mi criterio también pudo haber polarizado la elección, creo que fue un error en detrimento de la opinión pública y de la ciudadanía en general, que fue la negativa de los candidatos a poner a Ernesto Talvi y al Partido Colorado, que está en tercer lugar cómodo a mi criterio, y en ese momento con mejores encuestas que las que tiene hoy por hoy en el debate. Entonces, en cierta medida puede haberse polarizado la elección y recluido a nosotros del debate, ¿no? Habernos sacado. Esa integración del debate, dice usted, pudo haber sido perjudicial para el Partido Colorado, pero también por lo visto fue perjudicial la forma como Talvi reaccionó. Él lo admitió esta semana, el martes, en Canal 10. Parece que ustedes han podido comprobar que no resultó positivo para su imagen ese malestar que él exhibió justamente porque lo estaban excluyendo. Sí, yo creo que en política también, como lo dije hace un rato, en todo han hablado, lo han examinado. Va aprendiendo en todo esto, ¿no? Y en realidad creo que nosotros, capaz que lo que acá debió quedar más en evidencia, a mi criterio quedó, pero quizás debió quedar más en evidencia, que no era una cuestión personalista o una cuestión partidaria, sino que era una cuestión que se planteaba en beneficio de la ciudadanía, y que en definitiva la ciudadanía se perdía de escuchar a un tercer candidato que tiene una propuesta, a nuestro criterio, la mejor propuesta de país y de futuro que se está planteando a consideración de los uruguayos, y que fue quedado afuera por decisión de quienes acordaron debatir y de los medios con los cuales eso se llevó adelante. Entonces, por lo tanto, creo que ese es un tercer elemento que ha jugado, que puede haber incidido en estas circunstancias. Y
La reacción del PIT-CNT ante algunas de las ideas del Partido Colorado, algunas de las propuestas que Ernesto Talvi puso sobre la mesa, concretamente la de no completar vacantes que haya en el Estado como forma de bajar el gasto público. ¿Cómo han analizado ustedes el impacto de esa medida en particular en la opinión pública y el resultado que puede haber tenido el PIT-CNT a salir a confrontar en esa materia? Yo, creo que la idea de poner ese tema sobre la mesa fue bien clara, y esperemos que haya sido interpretada de esa manera por la ciudadanía, es decir, es poner sobre la mesa la necesidad de trabajar respecto del gasto público, de lo que implica a los ciudadanos, a los uruguayos, el costo del funcionamiento del Estado, un Estado que está burocratizado, basta recorrer el interior y verlo. Yo hablo con mucha gente en el interior, recorro el interior, y la descentralización termina siendo una cuestión preciosa que se pone en hermosos actos administrativos y existiendo sendas y muchas reparticiones públicas teóricamente descentralizadas, pero que no tienen poder de resolución en el interior. Y todo eso es costo del Estado. Entonces nosotros decimos hay que optimizar y hay que en definitiva hacer más eficiente y eficaz el funcionamiento. Lo del PIT-CNT, que es concretamente tu pregunta, creo que al contrario, porque el PIT-CNT anunció en forma insólita, increíble, una movilización en contra de una propuesta de un candidato en unas elecciones, y luego que se fue allí, se ejerció Ernesto Talvi lo que a mi criterio tiene que tener quien pretende ser el presidente de la República: firmeza en su propuesta, ratificación de la misma, explicitación, diálogo y tratar de ser entendido, y una vez que ello acontece, buscar caminos para encontrar las soluciones que se proponen o las resoluciones que se proponen. Usted allí se refiere a la comparecencia de Talvi con usted y con el equipo de asesores. Exacto. En la sede del PIT-CNT para responder preguntas que justamente la central les había entregado a los tres principales candidatos. Claro, y que terminó desactivando esa eventual movilización, porque creo que Talvi en eso allí demostró la estatura que tiene como para ser el presidente del Uruguay. Quedó claro. Usted dice que desactivó una medida que se estaba preparando, que era justamente una movilización, un paro parcial, en fin, que iba a tener a esa propuesta de Talvi y otras como destinatarios. Uh-huh. Pero no desactivó la visión crítica del PIT-CNT. Ayer en el Teatro del Galpón, el PIT-CNT llevó a cabo una jornada, una actividad, un encuentro en defensa de los consejos de salarios que implicó, entre otras cosas, la evaluación de lo que habían escuchado de los tres candidatos. Y en un momento de la intervención, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, habló de esta forma. Si de verdad Talvi tiene pensado que no va a cubrir ninguna vacante en el sector público, tiene que saber, y es honesto decirle, que va a tener al movimiento sindical enfrentándolo. Si lo propone Talvi, si lo propone la coalición, si lo propone el que gana, porque eso es dañar la educación, la seguridad, la salud, las empresas públicas. Eso no es respetar el trabajo de los trabajadores públicos. ¿Cómo observa esta actitud? Y me parece que es una reacción genérica de Fernando, que lo conozco y tengo buena relación con él, ante una propuesta que, como él dice, no la comparte. Que hay un exceso de funcionarios públicos en las reparticiones públicas, es así. A ver, creo que es una realidad. ¿Eso quiere decir que no van a entrar más funcionarios públicos, que vamos a despedir, en realidad, que fue lo que se dijo, funcionarios públicos, que se van a desatender situaciones, necesidades de salud, de educación, de seguridad? No. Nosotros tenemos una realidad y un número importante, en el entorno de 1/3 de funcionarios, que por jubilación, por destitución, terminan, por fallecimiento, terminan cesando. Y luego hay otra bolsa de funcionarios que hay renuncia o hay vencimiento de contrato y que se puede acudir a ello para cubrir las necesidades. O sea, lo que usted dice es que cada año hay 1/3 de funcionarios se producen variantes en el conjunto de funcionarios públicos y contratos del Estado. 1/3 son ceses, justamente. Claro. Esos son los que ustedes dicen que no se repondrían. Que nosotros vamos a trabajar para no reponerlos y cubrir las necesidades que puedan surgir con el otro conjunto de funcionarios que quedan. Ajá. Y además hay una cuestión. Nosotros tenemos que optimizar el uso. Y usted que es docente, sí. usted que viene del trabajo en los liceos, usted que es profesor,
usted que es funcionario público, Sí. en definitiva, cuando recorre el país, cuando explica esto en los actos, ¿qué respuesta tiene? ¿Cómo lo ve? A ver, hay una cuestión que es clara. Cuando uno explica la necesidad de redimensionar el funcionamiento del Estado, no ni de agrandar ni de achicar el Estado, sino de hacerlo eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones, desde la perspectiva ballista, es decir, el Estado como la persona pública mayor, la forma de organización de la sociedad que lleva adelante en el marco de del gobierno de turno políticas y programas públicos para atender las necesidades de la sociedad en su conjunto. Desde esa perspectiva nosotros no estamos por achicar el Estado, estamos por optimizar el funcionamiento del Estado. Pero ¿cómo recibe el público al que usted le habla tipo de explicaciones? La gente lo entiende y lo recibe bien porque comprende que nosotros el funcionamiento del Estado tenemos que optimizarlo, tenemos que mejorarlo para generar la imperiosa necesidad de mejorar las cuentas públicas. ¿Esto quiere decir que vamos a afectar la seguridad, reitero, porque eso es bien importante, la salud y la educación? No, porque además nosotros tenemos un conjunto importante, yo que soy una persona de la educación, de docentes que ya están trabajando y que no tienen las cargas horarias que podrían tener. Entonces, eso quiere decir que para atender muchas necesidades tú puedes ampliar la carga horaria del funcionario que ya está para que atienda las necesidades y no vas a tener que integrar otro funcionario. Pero además nosotros tenemos que trabajar que vamos a mejorar la estructura del sistema educativo, vamos a optimizar el funcionamiento del mismo a través de una transformación integral y todo eso va a significar un estudio en general de la situación y creo que no va a afectar sin duda el funcionamiento de la educación, no va a afectar el funcionamiento de la salud, de la seguridad. Esos cucos que se generan son los que nosotros en definitiva queremos decir, porque si no sabes lo que pasa, que después pasa lo que nos pasó con el Frente Amplio, que vino en la campaña electoral y dijo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no planteó ningún tema y luego terminó planteando temas y tomándonos por sorpresa a los ciudadanos. Nosotros acá decimos que venimos a trabajar por la optimización del funcionamiento del Estado sin afectar los derechos adquiridos de nadie, pero sí ponemos un tema. Los uruguayos somos conscientes que hay que mejorar ese funcionamiento. Otro aspecto que al PIT-CNT le preocupa del Partido Colorado y su programa es la visión con respecto a los consejos de salarios. Se enfoca el cuestionamiento en lo que ha expuesto el doctor Fernando Pérez Tabó, que es asesor en esta materia, por ejemplo, proponiendo que los consejos de salarios sean para establecer solo ajustes de los laudos mínimos por categoría. Ayer dijeron en este acto del Teatro del Galpón, ayer dijo Marcelo Abdala, hay que tomar algunas decisiones y hay que decirlas abiertamente. Si van a liquidar los consejos de salarios, lo que va a haber es huelga, conflicto y lucha. A ver, Abdala está hablando para la tribuna. Y está hablando para alentar nuevamente desde su lugar cucos que no existen. Los ballistas y el Partido Colorado somos los creadores de los consejos de salarios. Los reivindicamos y lo hemos dicho y está en nuestro programa que los vamos a mantener. Que vamos a generar cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo. Incluso Pérez Tabó cuando fuimos al PIT-CNT aclaró que eso implica no solo los mínimos, sino que implica continuar con el funcionamiento de los consejos de salarios, sí con algunas diferencias notorias que tenemos. La ocupación como extensión del derecho de huelga, nosotros decimos que no, y decimos que el 1 de marzo, si estamos en el gobierno, vamos a derogar ese decreto. Cuestiones de ese tipo. Nosotros, los consejos salarios van a mantenerse, van a atenderse en el marco de los consejos las distintas realidades que en el país existen, porque además... Eso sí implica seguramente variantes con respecto al funcionamiento actual. Implica variantes y en algunos rubros ya existen. Es decir, la posibilidad de atender realidades diferentes en función de los contextos distintos que en el país existen. Si existe acuerdo entre las partes que negocian, obviamente que eso se puede llevar adelante. Pero entienden que al hacer este tipo de planteos corrieron riesgos, que el Partido Colorado, Talvi, su equipo, se metió en una zona resbalosa que le puede haber complicado la intención de voto, por ejemplo. A mí me gusta siempre parafrasear a Ernesto cuando dice que nosotros no venimos a decir acá lo que la gente quiere escuchar, sino que venimos a decir lo que entendemos que hay que hacer en el país. Él salió de su zona de confort, yo salí de la mía,
con las diferencias que tenemos, y estoy acá convencido que nosotros tenemos que llevar adelante una transformación integral en varias áreas del país. A mí me motiva particularmente el tema educativo, que creo que es el que en definitiva la bandera de transformación a mediano y a largo plazo, pero en muchas áreas hay que llevar transformaciones y hay que poner los temas sobre la mesa. A la gente no hay que engañarla, no hay que decirle que no voy a hacer tal cosa o omitir hablar de algún tema y luego llegar al gobierno y hacerlo. Nosotros hablamos de estos temas y siempre sabedores de que vamos a defender los derechos de los trabajadores, porque habrá partidos y sectores que defiendan los derechos de los trabajadores, pero como el vallismo habrá iguales, pero más no. Somos quienes en definitiva en este Uruguay hemos instalado la justicia social, la defensa de los trabajadores, las políticas públicas sociales, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, y no le cedemos esa bandera a nadie. Yo lo digo con mucho orgullo, porque en definitiva se han construido relatos que hay temas sagrados, hay tótem. Entonces usted no puede tocar un tema, porque si usted lo toca, usted va a afectar a los trabajadores, usted va a afectar las políticas sociales, al que menos tiene. ¿Saben cómo afectamos al que menos tiene? Con 15 años en donde, a pesar de haber tenido la mayor inversión que hemos tenido en distintas áreas sociales del país, las situaciones permanecen incambiadas en cientos de miles de uruguayos, muchos de ellos del interior y muchos de los barrios de acá. Entonces hay que venir a hacer las cosas que consideramos que hay que hacerlas y plantearlas, y en definitiva la gente resolverá. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Robert Silva, que tiene 48 años y que es profesor. ¿De qué materia se preguntarán algunos oyentes? Soy egresado del INET en Administración y Servicio, y como es en el marco de un plan que tomaba como base la formación universitaria, soy abogado, soy profesor de Derecho en las áreas de Administración, en cursos terciarios. Últimamente he trabajado en los cursos de rematador y de corredor inmobiliario, que son cursos terciarios en la Escuela del Prado. Trabajé hasta julio de este año, trabajé en forma honoraria desde febrero del 2016, cuando asumí como consejero, hasta ahora, porque creí importantísimo no alejarme del aula y del contacto con mis colegas. Justamente faltaba agregar eso, que desde febrero de 2016 integraba el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la ANEP, en uno de los 2 puestos de consejeros electos por los docentes, ¿no? Dejó el cargo en julio, cuando tuvo que asumir esta responsabilidad, cuando recibió el ofrecimiento de la candidatura a vicepresidente de parte de Ernesto Talvi. Vuelvo sobre las preguntas que dejaba planteadas al comienzo de la entrevista, profesor Silva. Cómo hay que entender una serie de señales, cómo está parado el Partido Colorado en estos últimos días de campaña. Hace algunas semanas Talvi mantenía distancia ante la posibilidad de acordar una coalición de gobierno con los partidos nuevos, ¿no? Cabildo Abierto, Partido de la Gente. Ahora parece aceptar ese camino, simplemente acota que primero hay que esperar la elección para conocer cómo son los pesos relativos de cada uno de ellos en el Parlamento. ¿Por qué se dio esta flexibilización? Nosotros apostamos desde un primer momento al fortalecimiento de los partidos, que tenemos mucha historia, mucha tradición en la construcción de esta república, y los partidos que también ya tienen una historia, que ya se conocen, como el caso del Partido Independiente, y formar una coalición de gobierno, porque lo que decíamos y decimos es que cuando esa coalición está integrado por un número determinado de personas, 2, 3, es más fácil acordar para llevar adelante las políticas públicas en las distintas áreas. La realidad ha cambiado según lo que dicen los estudios. Hay que esperar a la gran encuesta que va a ser el 27 de octubre, que nos va a plasmar la realidad, pero no hay que negar de que hay un partido que ha surgido y que es Cabildo Abierto, y de que aparentemente va a tener una bancada. Pero importante. Independientemente de la bancada, estaba aquella frase de que a Talvi de Manini lo separaba un océano, ¿no? Ideológicamente, etcétera. Sí, sí. A ver, creo que las diferencias siguen existiendo y que habrá que, luego de las elecciones, conversar sobre cuestiones específicas en el marco del proyecto de país que triunfe. Es decir, en esa próxima coalición de gobierno, como marcan las encuestas, va a haber un partido que va a tener la cabecera de la mesa. Nosotros aspiramos que sea el Partido Colorado y Ernesto Talvi. Ahora, si no lo somos, nosotros vamos a integrar ahí. El que tenga la cabecera va a tener un proyecto. Tras ese proyecto lo presentará ese proyecto con sus distintas dimensiones, acciones en las distintas áreas de gobierno, y tendremos que acordar. Y ahí habrá que acordar. Ayer la calle Pou fue determinante. En caso de que él sea electo presidente de la República, o mejor dicho, en caso de que él
pase a la segunda vuelta, después de la primera vuelta, va a ir en busca de una coalición de gobierno con varios partidos, y los mencionó expresamente para que no hubiera dudas, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente. Yo creo que nosotros no tenemos que negarnos a conversar con nadie. Creo que Ernesto Talvi nunca se negó. Lo que dijo es que previamente a la elección quería esperar a que aconteciera la misma. Yo lo que digo es, comparto la visión de que si la gente le da representación en el Parlamento Nacional a distintos partidos, vamos a tener que reunirnos con todos esos partidos que tienen un proyecto de país distinto al que hoy nos gobierna para tratar de encontrar acuerdos. Pero y ahora tratar de caminar ustedes el entienden futuro. que las diferencias ideológicas, programáticas con Cabildo Abierto son menores de las que en principio veían. A ver, nosotros, que creo que Ernesto, y en eso yo siempre me pareció que estuvo acertadísimo, porque incluso ameritó de parte del candidato de Cabildo Abierto una aclaración, por llamarlo de alguna manera, cuando Ernesto planteó el tema de, por ejemplo, uno de los temas fue el tema de la migración, de los inmigrantes, y lo planteó, lo puso sobre la mesa, aquello de ciudadano de primera, ciudadano de segunda, y me pareció muy bueno que se hiciera, porque esas cuestiones es bueno plantearlas y ponerlas sobre la mesa. Yo estoy de este lado, el otro está de otro lado. Lo mismo sucede con la cuestión de la democracia, y personalmente ratifico esos dichos. Yo creo que nuestra democracia goza de muy buena salud y que nosotros aquí tenemos un sistema político que funciona muy bien, y tenemos partidos políticos y hay que fortalecer los partidos políticos. Pueden continuar existiendo esas diferencias, pero en el momento de adoptar políticas públicas habrá que ver cuáles son los acuerdos que se pueden arribar. Esta semana el expresidente Sanguinetti, líder de la corriente ballistas del partido, hizo dos jugadas que llamaron la atención. Primero dijo que ahora ve con simpatía la reforma constitucional Vivir sin Miedo de Larrañaga, que antes rechazaba. Y ayer asistió al almuerzo de ADM en el que exponía Luis Lacalle Pou como uno de los presidenciables. ¿Cómo observaron ustedes? ¿Cómo observó usted esos dos movimientos? Hay una realidad con la reforma, y que por recorrer todo el país hablo con propiedad. La gente pide la papeleta. Esa es la verdad. ¿Se la piden a usted, por ejemplo? La gente nos pregunta nuestra posición respecto del plebiscito. La de Talvi, la del sector de Talvi, claramente no. Claro, y la del partido en general. El partido, la decisión adoptada es dejar en libertad de acción a nuestros votantes, y es lo que explicitamos. Pero los compañeros, los dirigentes, los militantes del interior nos dicen que la gente está pidiendo la papeleta, y de hecho en muchos sectores del partido se está entregando la papeleta. O sea que creo que lo que ha hecho uno de los sectores es constatar una realidad y en definitiva proceder en consecuencia. Lo que no cambia, porque creo que el propio expresidente Sanguinetti ha dicho que él todavía no ha tomado la decisión, que todavía no lo apoya. No tomó, va a comunicar qué es lo que piensa exactamente la semana que viene. Todo indica que encendió el señalero. Sí, y que va a terminar pronunciándose a favor, ¿no? Está como generando un margen de tiempo. Puede ser, veremos qué resuelve. Nosotros seguimos con la posición primero de la libertad de acción y luego respecto de que en lo personal, tanto Ernesto como yo no vamos a acompañar el plebiscito, pero así que usted, por ejemplo, después que usted explica que no está a favor, igual le piden la papeleta. Sí, porque hay un tema que cachetea a los uruguayos y golpea. Emiliano, mira, yo el otro día en una de las reuniones, ¿no?, en un pueblo de estos que he ido y que siempre les digo que yo digo pueblo porque soy un tipo del interior y sé que cuando uno dice pueblo es en sentido cariñoso. Y estuvimos en una localidad y una señora, una jubilada, me dijo, estoy contenta porque sabe que después de que ahorré pude poner la última reja en la ventana que me faltaba. Eso es la demostración cabal del fracaso estrepitoso que ha tenido el gobierno en la política de seguridad. Entonces la gente está harta, está cansada, está atemorizada en muchos lados. Y es verdad, quien dice que no recorre el país, no conversa con la gente. Lo que le pasa permanentemente en materia de seguridad. Entonces la gente ve esta medida del allanamiento nocturno y de todas estas cuestiones, porque mirá que las bocas de droga que llevan a distintas situaciones que afectan para tanto mal a nuestras familias, están en las esquinas de muchos lugares. Entonces la gente lo ve como en definitiva un instrumento más para tratar de encontrar una solución. Y esa es la verdad. ¿Y usted usted qué contesta cuando le piden la papeleta? Y no, cuando me piden la papeleta digo que nosotros somos el partido de la libertad.
Y por lo tanto creemos que las personas, lo más importante que tienen que tener es la libertad individual y colectiva de llevar adelante lo que ellas creen que es lo mejor. Y si ustedes creen que es lo mejor, yo les doy mis argumentos, y si ustedes creen que es lo mejor, dan en su ejercicio de la libertad que nosotros históricamente hemos defendido. Pero la lista 600 en particular no va a sobrar. No. Definitivamente no va a sobrar. Es lo que hemos estado conversando últimamente, no en sobra. La otra novedad, el otro gesto de Sanguinetti, esto de que haya participado ayer en una de las mesas más visibles cerca del escenario, en el almuerzo de ADM donde hablaba la calle Pou. Y me parece muy bien, porque el presidente Sanguinetti creo que ha apoyado sin duda desde un primer momento, desde que Ernesto Talvi ganó la elección interna, la conformación de la fórmula en primer lugar y luego las acciones que se han venido desarrollando, y tenemos un partido que está unido. Yo me siento muy contento de eso, porque mira, una de las cuestiones que se me dijo a mí cuando se me ofreció la candidatura es si tú sos prenda de unidad. Y he tenido gratísimas sorpresas, sobre todo con tus colegas del interior. Muchos de ellos me dicen, pero ¿sabe qué? La verdad que hace muchos años que no veía a todos los candidatos y los sectores del partido concurrir a una entrevista con un candidato que viene nacional. Ajá. Y eso está pasando en todo el país. Tenemos un partido unido que está trabajando muy bien, que está encolumnado tras un proyecto y que está con fuerte vocación de construir política pública de futuro. El presidente Sanguinetti creo que asiste a estos lugares además en su calidad de expresidente de la República, obviamente. Sí, pero una de las lecturas es, ya está, la calle Pou es el candidato de la oposición y ahí va Sanguinetti a respaldarlo, No, te digo francamente que no, porque converso con Sanguinetti, sí. Sanguinetti no es una persona que cuelgue la toalla, al contrario, fíjate que con 83 años fue uno de los componentes para recuperar al Partido Colorado. Pero veamos lo que dijo la calle Pou cuando vio que estaba allí. Sí. Permítanme agradecerles especialmente al doctor Julio María Sanguinetti y a su señora Marta Canesa. No hay duda de que el hombre es vaquiano y sabe que algunas sutilezas generan señales que son muy esperadas. A ver, yo lo que creo que no voy a interpretar lo que quiso decir la calle Pou, porque eso tendrá que lo explicita él, que es dueño de sus palabras y de sus dichos, obviamente. Pero sí quiero rescatar que Sanguinetti desde un primer momento ha estado hablando de la necesidad y ha implantado en la discusión pública el tema de la coalición. Quizás hubo una diferencia en que Sanguinetti decía que había que tener algunos acuerdos antes de las elecciones y Ernesto Talvi dijo después de las elecciones. Y en definitiva estamos todos caminando a después de las elecciones porque tenemos que diferenciarnos. El Partido Nacional no es lo mismo que el Partido Colorado, somos bien distintos. Entonces, la señal que puede haber dado Sanguinetti es decir, bueno, acá hay un expresidente de la República que encabeza una lista al Senado que está dispuesto a acordar. Pero Sanguinetti está trabajando arduamente para que Ernesto Talvi y el Partido Colorado estén en el balotaje. Me consta, converso con él, recorre el país y ese es su discurso y su trabajo. Un par de preguntas más, profesor Robert Silva. ¿Por qué el Partido Colorado cerró la campaña en Montevideo el sábado pasado? ¿Por qué? ¿No es demasiado temprano? Lo que pasa es que nosotros tenemos una apuesta también. A ver, la campaña la cerramos el sábado pasado, pero mirá que seguimos. Ayer tuve reunión en Carrasco, tuve una actividad linda ayer en Carrasco, más de 300 personas. Tuvimos en Buceo, tuvimos en Pocito, hay reuniones en distintos barrios de Montevideo. O sea, la cerramos simbólicamente como una manera de aglutinar a todos los sectores del partido, de vivir un clima de algarabía, de entusiasmo, de compromiso con el proyecto de país y con la fórmula y con el partido, y lo logramos. Yo te quiero decir... Estamos hablando del acto en el Club Larre Borges. Larre Borges, mira, fue precioso. Yo te voy a decir, he sido siempre militante, Emiliano, siempre. He estado en esas tribunas levantando la bandera del Partido Colorado desde siempre. Y te quiero decir con legítimo orgullo que desde la última elección que nosotros ganamos, que fue en el 99-2000, luego nos vino la peor elección en el 2004, yo no veía un partido unido, alegre, contento, optimista, cantando con redoblantes, con bombos, con banderas, como se vio el otro día, a pesar de la lluvia, a pesar de las alertas meteorológicas, allí estuvo el Partido Colorado con el Club Larre Borges repleto. Entonces fue una buena instancia de fortalecimiento. ¿Y por qué lo hicimos el 12? Te lo quiero decir. Porque fue una instancia en donde sumamos y nos potenciamos todos para que los días que quedan de aquí al 27 llevemos una actividad militante
cada uno de nosotros, como decía Ernesto, generadores de esperanza, generadores de compromiso, mirándonos a los ojos y tratando de convencer que somos la mejor opción. Era un acto motivacional, entonces. Exactamente, lo vivimos como un acto motivacional. Y si tú ves los discursos y lo que hablamos, tanto Ernesto como yo, fue enfocado a eso, a motivarnos para el resto de la campaña de lo que queda. Y ahora nos vamos al interior, que eso es otra cosa. ¿La prioridad ahora es el interior? A ver, nosotros tenemos un fuerte foco en el interior del país. Creemos que la descentralización ha sido en muchas áreas de la política pública nacional un discurso que no se ha concretado en realidad. Basta para ello recorrer, yo he recorrido el interior de los departamentos, la gente pide igualdad de oportunidades, pide igualdad de condiciones, quiere que exista mayores políticas públicas y que para que la descentralización sea efectiva, vos y yo y la audiencia sabemos, y los que somos del interior lo tenemos claro, el poder de decisión, el poder de resolver los problemas que se generan en los contextos tiene que estar ahí. No tiene que seguir centralizado acá. En educación sigue pasando lo mismo. La mentada descentralización es muy escasa porque el poder sigue concentrado acá. Sigue pasando en distintas áreas burocráticas, en lo social, en vivienda, en tantas otras cosas que la gente misma no lo cuenta. Entonces, por eso nosotros vamos a dar un mensaje al interior, porque además el desarrollo productivo, el despegue de este Uruguay está con el agro, está con la agroindustria, está con los servicios y hay un fuerte foco en el interior. Cuando nosotros lo entendamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder cambiar este país. Por eso nuestro mensaje también está motivacionalmente en Montevideo. Hoy tenemos el acto de cierre simbólico, digámoslo así, en Canelones y luego nos vamos al norte del país y vamos a recorrer todo el Uruguay. Pero también supongo que hay un análisis de dónde es que tiene todavía que trabajar, de dónde electoralmente hay mayor cantidad de votos. No, dónde todavía hay que conseguir votos, donde todavía está relativamente más flojo el partido. ¿Es eso de lo que están viviendo ustedes, que el interior no ha sido tan permeable como Montevideo? A ver, hay distintas realidades en el interior del país, y bueno, y quizás algo de eso puede haber también en la realización de actos conjuntos, porque viste que nosotros hemos tenido una característica con Ernesto, que es, hemos recorrido divididos el país. Sí, ahora no, ahora los actos son con la fórmula. Estamos haciendo con la fórmula a partir de la Reborges, sin perjuicio que algunas localidades, algunos departamentos vamos a ir separados, pero vamos a hacer unos cuantos actos conjuntos y también vamos a poner foco en el norte del país y yo he insistido mucho. En el norte del país es donde ha aparecido la competencia fuerte de Cabildo Abierto, sí, ¿no? Y además una realidad bien distinta que se debe entender y con respecto a la cual nos tenemos que comprometer. Llevar el mensaje que el partido siempre ha tenido en ese Estado ballista y benefactor que hemos construido a través de la historia. Uno de los principios fundamentales ha sido la descentralización y nosotros queremos levantar esa bandera de la descentralización la ha tomado fuerte el Partido Nacional, ¿no? Bueno, y el gobierno del Frente Amplio también ha dado pasos en esa dirección, pero... Sí, nosotros queremos descentralización, queremos pasarla de la teoría a los hechos. Profesor Robert Silva, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, te agradezco a ti la invitación a los uruguayos a que nos den una oportunidad, a que confíen en el proyecto que tengo el gusto de estar junto a Ernesto Talvi. Creo que es un proyecto posible, realizable, que procura trabajar por el Uruguay del futuro a partir de las cosas que nos unen y no de las cosas que nos dividen, de las cosas que nos aglutinan y no de que las diferencian, que son muchísimas. Hay mucha política pública a desarrollar y estamos convencidos de que podemos.